Bueno, acá estamos. Vamos a esperar que se sumen todos. Así estamos. Bien, vamos a continuar. Pues. Entonces, como les decía, ¿no? Como estamos recién mirando, eh, el tema de la entrevista, el tema conceptual, ¿no? De la entrevista, siempre hay que tenerla planificada. ¿Está? ¿Qué sucede? La entrevista, insisto, puede ser individual, puede ser grupal, puede ser abierta, puede ser cerrada. Ustedes dicen, upa, pará, ¿cómo es esto? Claro, individual o grupal, depende, puede ser una persona por un tema en particular o un grupo. Cuando uno plantea una entrevista abierta o una entrevista cerrada, esto es de acuerdo a qué? Al tipo de tema o pregunta que uno quiere generar. Una entrevista cerrada, asócienlo a un examen multiple choice. Vos tenés una pregunta y un conjunto de disparadores, ¿no? No es exactamente un choice, porque en el choice está cuál es la verdadera o falsa directamente, pero es ese concepto que vos haces una pregunta y tenés unas posibles que respuestas, ¿no? Entonces, de ese conjunto de posibles respuestas es lo que hablas con el grupo. Eso sería una entrevista de qué tipo? Cerrada. ¿Está? Siempre una entrevista cerrada tiene que quedar abierta la opción a una respuesta que vos no contemplaste. ¿Se entiende? Porque en ese tipo de choice, uno pregunta, o inclusive lo puede hacer en un cuestionario, en medio de una entrevista, y uno planteó ciertas opciones, pero puede existir alguna opción que no es ninguna de las planteadas y que las personas te la agreguen. ¿Eh? Eso sería básicamente que una entrevista cerrada, donde están bien definidos que los temas que estás trabajando. ¿Eh? Eso lo va a definir la entrevista. Caso contrario, una entrevista abierta es aquella donde ante una pregunta de formato general te responden un montón de situaciones. Por lo tanto, ahí tenés que anotar, o la persona tendrá que anotar, o alguien acompañándolos tendrá que anotar lo más relevante de qué, de esa entrevista. Pero es abierta. ¿Qué sucede entre estas dos? ¿No? Lo que sucede entre estas dos es cuánto tiempo se dedica a la elaboración y cuánto tiempo se dedica al análisis. ¿Eh? En las entrevistas cerradas, el tiempo de elaboración es bastante alto. ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen que analizar el área de ventas, entonces vos resulta que es un call center. Vos tenés que entrevistar a las personas que hacen ¿qué? Las ventas desde el call center. Vos tenés que tener un detalle de todo lo que para tal pregunta, tal respuesta, para tal pregunta, entonces vos tenés que analizar todo esto y en base a esto que tenés que generar tu cuestionario. Es decir, tenés un tema importante de elaboración previo. ¿Me siguen? Esto estamos hablando de cerradas. ¿Por qué? Porque una vez que haces la entrevista, toda esa información que vos tenés, la tabulas, ¿está? Y ves cómo, si te da o no, en qué valores te están dando toda la respuesta. Digamos que tenés un gran proceso de elaboración, el momento de la entrevista y después el tema del análisis. Claro, tal cual, ¿sí? Como dice Leonel, tenés una frase para las posibles respuestas, más pongo un call center porque se imaginan que te preguntan una cosa y el que está en el otro lado te responde otra y vos en base a eso tenés que ver cuáles son las posibles opciones para poder contestarle. ¿Está? Entonces, fíjense que es muy grande eso. Por eso les puse un ejemplo fuerte.
Y si fuera que, si fuera abierta, vos generás un disparador y la persona te empieza a explicar cómo hace las cosas, entonces vos tenés que tomar que registro de lo que está haciendo. Por lo tanto, en una entrevista abierta, la etapa de elaboración es más chiquitita, pero tenés una gran etapa de análisis. Hay una gran etapa de análisis. ¿Se entiende? En base a lo que tenés, vos tenés que analizar lo que te están poniendo. ¿Se entiende? Y peor de los casos sería que vos no hagas la entrevista, que mandes a una persona y que vos recopiles toda esa información y tengas que analizarlo. Te podés volver chino con las respuestas. ¿Se entiende? Porque vos tenés que interpretar lo que te pusieron en una entrevista abierta sin empezar a sacar conclusiones. ¿Se entiende los dos conceptos? ¿Quedan claros los dos? ¿Se entiende el concepto? Por eso les decía que se utiliza un mix de herramientas. O si tenés observación personal y directa. ¿Qué significa esto de la observación personal o directa? Vos podés hacer una entrevista y si ya hace años, si hace tiempo, vamos a ponerlo más cortito, si hace tiempo que venís haciendo una entrevista, vos podés tener ciertos tips que te das cuenta tal cual, como dice Facundo. Ejemplo, si vos haces una entrevista y de repente la persona automáticamente baja la vista o se tapa la boca o esas cosas, eso lo tenés que anotar. Porque, claro, no, afuera no, pará. No, tampoco afuera. Pero, viste, empezá a eso anotalo. Porque ante esas dudas hay que ver si quiere o no quiere decir las cosas, si viste, porque son un montón de, por eso le decía el tema del libro, ¿no? Es el lenguaje de los gestos, ¿no? O cómo, cómo se posicionan en la entrevista, ¿no? Insisto, estamos hablando que ustedes generan la entrevista. Y hay que pensar si a ustedes los entrevistan también. ¿Está? Hay un tema que es en las entrevistas el cruce de brazos o cuando uno se cruza de piernas, está todos esos pequeños detalles que hacen a la entrevista, ¿no? O si vos estás en una entrevista, ¿qué pasa con la postura? Exactamente como dice ahí Alejo. ¿Qué pasa con si a vos te hacen una entrevista y vos de repente cambiás de posición, lo podés desorientar al que te entrevista? No sé si soy claro con esto. Por ejemplo, vamos a hacer una mini experiencia sencilla. Yo estoy de frente a la computadora y ustedes teóricamente están del otro lado. Si uno le está haciendo la entrevista sería... No, si te ponen... No, ¿sabes qué sucede, Lionel? Todo depende, si te hace la entrevista, todo depende. Ese libro es espectacular porque te tira cada tips que vos decís no puede ser. El ancho de la mesa, qué tenés arriba de la mesa, si vas a hacer la entrevista. ¿Está? A mí me pasó hace muchos años atrás, tuve la posibilidad de entrar a trabajar a HP, Hewlett Packard, después me hice una oferta que no me convenció, por eso no la tomé, pero cuando fue el psicológico, yo tenía 30 años. Ponerme frente, por suerte, de frente, bueno, depende, sí, Alejo, por eso digo, la psicóloga de HP me estaba haciendo una pregunta, yo ya lo había trabajado el libro, ya lo conocía, tenía 30 años. Y de repente, la tenía de frente así, entre ciertas preguntas, ¿yo qué hice? Me corrí la silla de costado y me puse en diagonal a ella, muy próximo, para tratar de coordinar ciertos temas. Que ella me estaba preguntando. Eso en alguna situación, al que te entrevista, le está diciendo que hay una empatía, ¿para qué? Para abordar y solucionar un tema. ¿Se entiende? Porque en realidad lo que estás haciendo es salir de la zona de enfrentamiento, como bien dicen ustedes, uno enfrente del otro, y cambias de qué? Cambias de posición, ¿no? Son situaciones que se dan. Por eso cuando uno, en este libro lo que tiene son muchos tips que uno dice, mira esto. La posición de las manos, cuando uno, hay gestos que son
¿cómo les podría plantear? Porque dice, en el libro dice, si vos te cruzás de brazos no significa que estés siempre en la defensiva. Puede significar que es una posición cómoda para vos y es cómoda para vos y se acabó. Porque tampoco hay que pensar que, viste, no, hay cosas que son así. Y hay uno de los gestos que cuando lo dice el libro fue el que más me impactó, que es el siguiente. ¿Ustedes saben cómo, cuál es el gesto de, así, ¿no? El gesto físico de un ciego, ciego de nacimiento hablo, ¿eh? Del no, no sé si lo saben. Cuando un ciego te dice que no, y es ciego de nacimiento, ¿qué gesto hace? Mm, qué pregunta, ¿eh? Ciego de nacimiento, ¿qué gesto hace? Ah, no es que cierre la boca, también te hace así. Cierra la boca, pero te hace así. Y vos decís, si es ciego de nacimiento, ¿cómo sabe que es así? ¿Te descoloca o no? Claro, te descoloca. Y vos decís, ¿cómo sabe eso? Si nunca lo vio. Y todos, cuando nacemos, no somos como un animalito que venimos con carga genética en eso. Y vos decís, y en el libro lo aclara. Esa es una cosa que me rompió la cabeza. Ajá, ¿viste, Alejo? A mí te digo, cuando la leí en el libro dije, chau, mira lo que mira. ¿Saben de dónde lo saca? Cuando somos bebés, nuestros padres nos alimentan con que vienen con la cucharita que a la boca, directo, ¿no? Vienen con la cuchara, ¿qué? Directo a la boca. Y van a venir directo, sea vidente o sea ciego, lamentablemente. Van a venir con la cuchara ¿a dónde? A la boca. ¿Y cómo hace el bebé para esquivar la cuchara? Corre la cara. En todas las culturas, en todas las culturas el no es así. En todas las culturas del mundo. Y vos decís, ¿cómo en todo lugar del mundo se pusieron de acuerdo? No es que nos pusimos de acuerdo, es que todos rechazamos la comida de la misma manera. Cuando lo leí en el libro quedé así, quedé flashado. Dije, ¿vieron? Sí, sí. Y estamos hablando de entrevistas, ¿no? Imagínense todo el material que hay para charlar de entrevistas. ¿Está? Sí, sí, ese fue un tema que cuando lo leí quedé detonado porque no me lo había. No, pero después de la cursada, ¿eh? Después de la cursada, ¿viste? En el verano cuando no tienen nada que hacer, después de la cursada, después de la cursada, ahora enfóquense en la cursada. Pero les puedo asegurar que vos decís, caramba, mira esto. ¿Dónde está eso? ¿Qué cosa lo que te decía? En el libro que les comentaba, el lenguaje del cuerpo. El lenguaje del cuerpo. Sí, sí, el lenguaje del cuerpo. No pesa mucho, es un libro que no es tan pesado, porque tiene 100 y pico páginas, no me acuerdo, porque en PDF no ocupa tanto. Leonel el otro día se lo puse acá. Claro, viste, no, y porque te das cuenta de los gestos. Chusmear los gestos. A lo que apunto siempre es, si uno, fíjense, ¿no? Lo que es el valor de la información. Si ustedes tienen determinada información, que en este caso es aprender determinados tips del lenguaje de los gestos, lo que tenés es una carta en la manga. Porque si te hacen una entrevista, sí, y para el saludo de la mano, había uno que se lo hice, se lo hice un gerente a mí. No sé si a ustedes, a los varones, les puede haber sucedido que cuando vos estrechás la mano, te dan la mano y te tuercen la mano. ¿Le pasó a alguno de los chicos que cuando vos extendés la mano, te tuercen la mano? Claro, mira, dice, no lo usen para averiguar. ¿Sí? ¿Te pasó, Leonel? ¿Nahuel, te pasó que te dieron la mano y te giraron la mano? ¿Sí? Mirá, mirá, los chicos dicen que sí algunos. Ahora te digo lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que cuando la persona te estrecha la mano y te gira la mano, en realidad es una forma de indicar poder. Te quiere sojuzgar a vos.
Vos estrechás la mano y ¡trac! Te da vuelta la mano. Más que te quieren sojuzgar, más que se quiere hacerlo. Tenés un gerente que capaz que te da la mano, yo soy fulano de tal, ¡trac! Te saludó y te giró la mano. Te digo cómo se responde. Se responde de la siguiente manera, porque yo está en el libro, está en el libro, también lo chusmeé y lo capitalicé una vuelta en una entrevista, no en una entrevista, pero un gerente de una de las empresas me hizo eso y yo se la contesté. Si a vos te dan la mano y te hacen esto, lo que recomienda el libro, así como cuando te da la mano te la empieza a torcer, vos lo mirás de frente, ahí de frente a la cámara, lo mirás de frente, y así como te tuerce la mano, se la enderezás sin quitar la vista de la persona. Así como te da la mano, sin quitar la vista, se la enderezás. ¿Se entiende lo que se hace? ¿Por qué tensión? El que cede se complica ahí. A veces, no, que se pica. No es que se pica. Hola, ¿qué tal? Cuando te vas, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Vos seguís la charla, pero le acomodás la mano para que quede derecha. No es para vos torcérsela, solamente para que quede derecha. No es que se picó ni nada por el estilo. No. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo tuve un gerente que no es una pulseada porque tampoco le vas a ganar, la llevas al centro. Así como te quiere bajar la mano, la llevas al centro. Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien. ¿Y vos? Ya está. Así de pasar, ¿eh? No es que vos ya estás tan estructurado que. No, te saludan ahora, track, se la pones ahí, tic, hola, ¿qué tal? Pic, se lo haces. Te saluda de vuelta, tic. La tercera vez ya no te lo va a hacer. Claro, en automático, así al pasar, ¿viste? La tercera vez no te lo va a hacer. Si ya dos veces se lo hiciste, no se va, la tercera no te lo va a hacer. Y si no, sigue haciéndoselo. Para que se dé cuenta que. No, hola, todo bien. Claro, obviamente, Lionel, claro. No tiene que ser una cuestión de pica, tiene que decir, pero ojo que esa actitud marca, ¿eh? Esa actitud marca. Por lo menos fue la experiencia que tuve yo. Con el tiempo, ese gerente, a más de uno lo andaba corriendo y a mí no me corría. Está bien, yo le cumplía lo que me pedía, pero no me corría. Pero después todo bien, ¿eh? Pero te marca, porque es inconsciente muchas veces. ¿Se entiende? Es inconsciente. Ah, y ese es el otro, Vivian. Obvio, no lo sabés, no lo sabés, no lo sabés. Si lo hace desprofeso o lo hace naturalmente, no lo sabés. No lo sabés, ¿o no? ¿Vos qué le vas a preguntar? Che, ¿por qué torce la mano? Y te dice, porque quiero sojuzgarte, te va a decir, no creo que te lo diga. No creo que te lo diga. No sabés si lo hace de forma. Pero si es inconsciente, ojo, porque puede ser inconsciente también el manejo de poder inconsciente. No sé si soy claro. Hay una frase, hay una frase que dice así: cuando vos tenés éxito, una vez, claro, ¿viste? Ojo con el obvio ahí, ojo con el obvio. No se escribe así, obvio. Cuando uno gana una vez, cuando una persona gana una vez en algo en particular, se siente bien. Pero cuando gana muchas veces, se siente poderoso. No sé si soy claro eso. ¿Está? ¿Se entiende el concepto? Es cuando uno, si uno ante una cosa le salió bien, salió re bien, pero te sale varias veces, varias cosas bien, ya te sentís poderoso, y cambia la frase. ¿Está? Si te saludan de esa forma, puede ser natural, pero capaz que lo hace para marcar un territorio, porque eso también sucede. ¿Está? Eso también sucede. Bueno, vamos de vuelta a lo nuestro. Mira vos, no lo tenía, Juliana, lo voy a chusmear después. El poder del ego, mira vos. Mira vos.
Sí, sí, cuando uno hace entrevistas, ¿viste? Mira, mira, está bueno, Juliana, gracias por el dato. Bueno, seguimos con esto que son las técnicas. Y acá, la última habla de muestreo, que es lo que le decía recién. Si vos tenés un conjunto de gente, no hacerle a todos, si vas a hacer entrevistas, un grupo pequeño. Pero insisto, la idea es tratar de captar la mejor información posible, ¿está? Si son comentarios, registrarlos, pero si está la posibilidad que te firme, no lo van a hacer, porque se te van a escapar. Que te firmen lo que comentan. ¿Por qué? Porque de esa forma evitas que sea un todo, ¿no? Mucho chusmerío. Si a vos te dicen, mira, tal cosa, bueno, ¿me lo podés firmar? Ah, no, no te lo quiero firmar. No, pero ¿es verdad o mentira? No, es verdad. Y si es verdad, firmámelo. ¿Se entiende? Esas cosas hay que cortarlas de movida porque si no, ustedes que están haciendo un relevamiento, que están tratando de mejorar el proyecto, mejorar el sistema y le vienen con eso, bueno, tratar de pulir esas cosas. ¿Eh? Vamos a avanzar. Epa, ahí, ahí está. Esto es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Porque hace relación de lo que estamos viendo y los nuevos requerimientos, ¿no? Todo esto sale, insisto, de este relevamiento, poder levantar esta información. Entrevista, recién lo charlamos, van a ver que ahora vamos a ir pasando rápido. Preparación, desarrollo, ojo, también hay que, cuando uno finaliza, hay que tratarlo con tacto, que no sea tampoco bajar la persiana, bueno, termina la entrevista, no, tratar de que de manejarlo con tacto. Cuando uno tiene la entrevista pautada, te presentás, tenés unas preguntas, una pequeña conclusión, un cierre, para que la persona también, si se llega a dar una segunda opción, sea colaborativa. ¿Tá? Eso también tiene que tener un cierre. ¿Eh? Fíjense lo que hablamos recién. Siempre hay que anticiparlo. Siempre hay que anticiparlo. ¿Eh? Lo que hablamos hace un ratito. No podemos caer y decimos, che, hoy a toda esta empresa tenemos no, para anticiparlo. Por eso lo primero que se hace es tratar de qué? De hablar con los gerentes, las líneas, obviamente que de las líneas superiores, si ustedes van a hacer una auditoría o van a mejorar el sistema, ellos lo saben, pero también comunicarlo a las otras líneas para que después cuando hagas una entrevista no resulte compulsiva. Es lo peor que puede. Los franceses hay una palabra que dicen el rapport. El rapport es que uno tenga acercamiento con la otra persona. Los americanos utilizan una palabra que todo el mundo la sacan. No hay feeling. ¿Qué significa no hay feeling? Que vos querés preguntar y constantemente te bajan la persiana. Querés te cortan constantemente. No hay feeling, ¿no? La cosa no va. No hay onda, tal cual. Entonces vos no podés. Si vos vas a hacer una entrevista, ojo, tal vez la persona, ojo, puede ser que la persona sea tímida y te contesta lo que vos pedís, y bueno, no hay ni maltrato ni nada, te contesta y se acabó y está todo bien. ¿Está? Pero tenés que tener en claro qué temas vas a tratar, qué información necesitas. Porque esto tiene que ver con el grafiquito que le mostré recién. Esa curva, ¿está? Esa parábola en realidad, esa media parábola que al principio el costo es muy bajito, pero a medida que vamos creciendo corremos el riesgo de que directamente tengamos un problema serio en el relevamiento y en el diseño. Porque siempre el diseño se hace a partir de los datos que relevaron. ¿Está? Viene por ahí. Vamos a avanzar un poquito. Upa, esto lo hablamos recién. Todo lo vimos hablando. Esto es un repaso. Igual después le subo este PDF. ¿Eh? Atmósfera, prejuicio, ojo con eso que le decía recién, ¿no? Tratar de lograr, como dicen, ¿no? Bajarnos del caballo, ¿no? Uno cuando... Sí, 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 lo subo, Alejo. Sí, esto se lo subo. Ahora de la charla, después se lo subo, ¿no? Se lo subo para el fin de cuando le subo el video, porque aprovecho y subo todos los videos. Sí, 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 se lo subo. No sé si alguno estuvo chusmeando algo, que le estuve subiendo el material y les pongo la clase con todo. No sé si alguno chusmeó eso. Estuve el domingo con un curso, pero ustedes ayer, si no me equivoco. Sí, ayer. El martes, ayer lunes terminé con ustedes.
Sí, el chat también. Pero ¿por qué, Juliana, les coloco el chat? ¿Qué les parece? Vos tenés el, el PDF, tenemos la clase grabada, pero también el chat por algo muy sencillo, porque tal vez estoy respondiendo algo y de repente me dice, ¿qué estás respondiendo? Entonces tenés el chat para que decir, ah, me estaba respondiendo a tal chico o a tal chica que hizo tal pregunta. Entonces de esa forma está todo. Total, acá no hay misterio, es como la clase, pero están desde sus casas. ¿Eh? ¿Alguno de ustedes está cursando en bimodal? ¿Está yendo a la facu? ¿Alguno está yendo a alguna materia? ¿No? ¿Todavía no? ¿Alguno? No. 3 materias y nada, no. Sí, para técnica, mira vos. Yo mañana voy para procedimientos, para mi cátedra de procedimientos. Y somos poquitos, ¿viste? Sí, yo mañana para procedimientos voy a la noche. Y bueno, de a poquito, estas cosas de a poquito se van a ir normalizando. Bien, vamos a lo nuestro. Sí, ¿viste? Por lo menos si lo tomé un café, ¿no? Allá. Bien, fíjense la conducción de la entrevista, fue lo que recién hablamos. Abierta, cerrada, dirigida. ¿Dirigida qué significa? Cuando uno estás haciendo, eh, estás tirando un tema y estás tratando de ver cómo van resolviendo ese tema y vos vas tomando nota. Está, más que sea o abierta o cerrada, es un mix. ¿Eh? ¿Me siguen acá? Que sería el tipo de entrevista. ¿Por qué acá hace mucha referencia el relevamiento a la entrevista? ¿Qué les parece? ¿Por qué les parece que es tan importante? Porque la información que se recupera en una entrevista es muy alta. Es muy alta. Fíjense lo que tiene ahí. En una entrevista importante. En una entrevista, cara de póker, no criticar. Lo que te dicen es así y es así. Si a vos te parece bueno o malo, no sé. Yo lo que estoy haciendo, ¿qué es? Es levantando información. Cara de póker, te dicen esto es así, bueno, y vos lo notás. O tiraste el cuestionario y bueno, es así. Porque vos estás levantando información. Después saldrá el modelo, ¿no? De lo que se quiere hacer o cómo lo van a mejorar. ¿Está? Porque de ahí surge el diagnóstico. ¿Eh? Bueno, y el tiempo ya dijimos que tiene que estar agotado. No podemos hacer una entrevista. A ver, no podemos estirar una entrevista por estirarla. Si vemos que tal vez la tenían pautado en media hora, pero en 20 minutos la cocinaron, ya está, no la estiremos. No tiene sentido. Porque el problema es que si uno la estira por estirar, termina desdibujando. ¿Eh? Ese es el problema de la entrevista. Vamos a avanzar. Esto genérico, ¿eh? Del desarrollo. Ojo con distracciones, internas o externas. Evitar, es una entrevista. Nosotros queremos saber qué se hace. Nada más. Uno puede plantear cómo lo hace, qué sé yo, pero ahí tiene que haber, les podría decir, tenemos que tratar de hacerlo lo más neutral posible en todo esto, ¿no? Una cosa es tener, como bien decía, buena onda, un feeling, pero lo más neutral posible en todo esto, ¿no? Por eso es lo que plantea acá. ¿Por qué? Porque cada persona tiene lo suyo. Nosotros vamos a simplemente saber cómo se hacen las cosas, nada más. Cómo se ejecutan las cosas, nada más. Entonces, mira cómo funciona tu nombre, así, dónde trabajás, listo, y cómo funcionan las cosas, nada más. Porque todo lo otro puede complicar la entrevista. Entonces hay que ser cuidadoso. Cada persona, uy, ya pasó media hora, qué velocidad. Cada persona puede plantearlo de distinta forma. Entonces, miren, les voy a contar, hace muchos años atrás, no sé si se los conté, yo trabajé en IBM y hacíamos capacitación. Y tuvimos todo un banco que lo teníamos que capacitar casualmente en la parte de informática. Se imagina que fue bastante caótico. ¿Pero por qué fue caótico? Porque después
de ellos, del horario laboral, venían a la sede que teníamos nosotros, los capacitábamos en la parte de informática. Estoy hablando del año 95, 96, cuando recién se le Windows 95, le teníamos que aplicar Word, Excel, cómo manejarse con Windows, todo eso. Gente grande, no como ustedes que ya pasaron por la secundaria y tuvieron esas herramientas, saben usar un mouse, saben cómo es todo esto, pero gente que nunca había trabajado con una computadora. Pero aparte todos compañeros de trabajo. ¿Qué se imaginan que pasaba cuando teníamos grupos de 16 personas y los teníamos cada uno con su computadora? ¿Qué les parece que pasaba cuando uno intentaba dar clases? ¿Qué les parece que sucedía? A ver, tiren nada. A ver, ¿qué les parece que pasaba? A ver, ¿alguna idea? ¿Le va a hacer todo el grupo para que se capacite? No, no es que no había respeto, no por mal educado. Hay esta resistencia a aprender, venía por ese lado, ¿no? Se ponían a hablar, pa. Pero parecía un club social, ¿viste? Tal cual, como dice Facundo. Parecía un club social. Vos tenías a los 16, yo le tenía que dar clase a un cierto tema. Parecía un club social. Le digo, gente, voy a explicar este tema. No, no, ps. Entonces, la segunda clase, la primera clase los dejé, ¿eh? Sarasa, no pude dar clase. Se retiraron, chao, 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 chao. La segunda clase, le voy a explicar, tengo que explicarle tal tema, no, zarazos. Lo dejé, teníamos 13 por semana, 1 hora y media, 1 hora y media, 1 hora y media. A los 10 minutos que no me dieron, no me prestaron atención, le dije, chicos, en general, ¿no? ¿Les puedo dar un aviso para que no se sorprendan? Es un aviso, después hagan lo que quieran, ¿eh? Pero es un aviso nada más. Sí, dale, dale. Ustedes saben que al final del curso tengo que evaluarlos. ¿Qué se imagina que dijeron todos? ¿Qué se imaginan que dijeron todos? Y si no aprobás, ¿y qué pasa si no aprobás? Y es un curso de capacitación que te manda la empresa. ¿Qué pasa si es un curso de Ah, mira lo que puso Vivian. Ah, ahora fue, claro, o no. ¿Qué pasó con el curso? No, en el laburo se complica. ¿O no? ¿Qué pasó con el grupo? Todo lo que ustedes dijeron, me lo dijeron ellos en la cara. No, Norberto, nos pueden echar. Le dije, ¿saben qué? A mí no me suma ni me resta. Claro, pasó eso, lo dijo Facundo. A mí no me suma ni me resta si nos echan a ustedes. Yo tengo que dar los temas. Si ustedes no lo saben, y bueno, Dios proveerá, le dije. Así, tranqui, Si ustedes a mí no me permiten dar clase, ¿qué querés que te diga? Yo no soy el que los contrató. Después verán. ¿Qué se imaginan que pasó? Lo que dijo Facundo. Dijeron, che, paremos acá. ¿Y qué te parece? Porque yo ahí me dice, bueno, Norberto, no. Si yo, no digo ejemplares, porque la piloteaban. Pero yo no iba a poner en riesgo mi trabajo. Ajá, yo no iba a poner en riesgo mi trabajo de capacitador por ellos. ¿O no? Si ustedes los ponen a capacitar, si a ustedes los ponen a capacitar y el grupo se te da vuelta, tenés que explicarle, mira, yo no tengo nada contra ustedes, pero si la empresa los manda a capacitar, pero ustedes no logran los objetivos mínimos, yo no me hago cargo, ¿o no? ¿Está? Y ahí hubo un cambio de actitud. No es que eran Einstein, porque no hacía falta que sean Einstein, pero que la pilotearon. Y hubo un cambio de actitud que fue lo que dijo Facundo. En la entrevista, insisto, esto del último punto, que habla la personalidad del entrevistado, hay veces que todo influye, todo influye. Puede ser el día,
la actividad, si fuiste antes del horario de comedor o antes, o si error sería entrevistarlo media hora antes de salir, nadie lo va a entrevistar media hora antes de salir. ¿Viste? Es un error también, eso lo tienen que manejar también, ¿o no? Calculá que vos salís a las 5 de la tarde y te dicen, te van a entrevistar y son las 5 menos 20. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo irían a la entrevista? Si salís a las 5 y te citan 5 menos 20 de la oficina y dicen, te van a entrevistar. Es lo que puso Facundo. Y sí, se te vuelan los pájaros, ¿o no? Esas cosas hay que todas pensarlas. ¿Entiendes? Fíjense que estamos hablando, queremos saber qué haces o qué no haces, y si le hicimos mal el relevamiento nos van a contestar peor. No sé si soy claro. Estas cosas son detalles que no hay que dejarlas pasar nunca. Cumplí con cumplir, se come. Mirá, esto es lo que puede pasar con todas las personas a las que entrevistaste. Es una pequeña clasificación, ¿no? De todas las personas, ¿no? Puedes encontrar con todo esto. Entonces dice, ojo, sean cuidadosos. Si vas a hacer una entrevista, sean cuidadosos. Ténganlo en cuenta. ¿Eh? Después se los paso para que no se asusten y dicen, uy, cuántas cosas. ¿Te imaginas? No sé. Ahí dice, paciente, con obstruccionista, que todo lo que le decís, no, esto no, esto no, y vos decís, no le pregunto nada porque no le pregunto nada. Upa, esto sería re complicado, que fue lo que les dije. Siempre que uno cierra una entrevista, tender a generar una conclusión. Bueno, sí, vamos a ver cómo esto se analiza, después veremos. Y no decirle chao, le da la mano y le fletas. No, no, porque sería complicadísimo, porque se corre la bolilla rápido. ¿Está? Estas cosas hay que ser cuidadosos. Esto también hay que ser cuidadosos. Es decir, cuando uno toma notas, anotas palabras clave, te dijo tal cosa. Si vos haces una entrevista y le das una encuesta cerrada, sería bárbaro porque si mira, completa esto y lo charlamos. Entonces, ¿vos qué lográs cuando uno genera una encuesta cerrada y lo charlas? Lo que haces en realidad, ¿qué es? Es que la persona te fundamente por qué está poniendo esas cosas. Entonces te cierra más todavía el dato. No separar tal vez la encuesta y después hacer la entrevista. Tal vez podés generar las dos a la vez y lográs un mayor entendimiento de la situación. ¿Está? ¿Me siguen acá? Hay que tratar de, en esto, ser un poquito, ¿cómo les podría decir? Astutos y decir, bueno, generemos las dos cosas a la vez. Es la conclusión, ¿no? Uy, nos queda un minutito, sí, las conclusiones, ¿no? Fíjense el último punto, distinguir informaciones emocionales y de hechos. Insisto, es una técnica de entrevista donde la información que nosotros obtenemos puede ser, por eso les decía, la encuesta con qué. Con la entrevista. Esto es lo último, así ya ahora después de ver otro tema. Diferenciar, ¿está? Esto es lo general también. ¿Eh? Bien, ¿cómo anduvo este tema? Porque ahora vamos a levantar la próxima reunión con otro temita, pero ¿cómo anduvo? ¿Lo fuimos cerrando? ¿Eh? Se lo fueron a cenar. Bueno, bajamos acá y nos vemos ahora a las 9, en 5 minutitos, chicos. ¿Eh? Bajamos acá y nos vemos a las 9. Que viene de esto enganchado, pero es otro temita. Bye, bye.